Dios les bendiga a todos. Hoy entramos de nuevo a nuestra clase de la Biblia libro por libro, verso por verso. Estamos en Primero de Reyes y hoy estamos en el capítulo 2, ya entrando prácticamente en el análisis del estudio sobre cómo empieza Salomón su reinado. El gran Salomón, a quien David lo exhorta diciéndole: esfuérzate y sé hombre. Pues David ahora está llegando al punto donde yo creo que muchos de nosotros de repente ni pensamos. David no está solamente diciendo me voy a morir, él está diciendo me voy a morir. Que a un punto donde se da cuenta o nos damos cuenta, porque de repente vivimos como que somos inmortales y como que el mundo está a nuestros pies y nada nos detiene. Pero resulta que David llega al punto donde dice: voy a seguir el camino de todos los hombres en la tierra, el camino de todos. Y bueno, pues ya en ese particular encontramos que Salomón le da ciertas instrucciones a su hijo. David le da ciertas instrucciones a su hijo Salomón. Dijimos ya, creo que no iba a ser fácil el principio de su reinado de Salomón, porque tenía un legado que continuar por un lado, pero también su padre había desarrollado ciertos enemigos y traía ciertos alacranes en el espinazo que se los iba a dejar vivos, como Joab. Joab es transgeneracional, él fue el general del ejército de Saúl. Muere Saúl y conste que son 40 años de reinado de Saúl, y luego entra David y Joab sigue con David. O sea, Joab era correoso. O sea, entonces ¿cuántos años tiene este Neandertal? Pues ya tiene muchos años, porque son casi 40 o 40 de con Saúl y luego 40 con David. Pues ya es un señor de mucha edad, es tiempo de retirarlo. ¿Por qué David no lo quiso matar? Pues hay varias vertientes, varias razones. Entre ellas puede ser que de todos los perros que tenía David, este era el más leal. De todos los guerreros que lo defendieran, Joab era el más fiel y el más bravo. El que inclusive cuando sentía o había una suspicacia de un atentado contra David, él no le pensaba, él iba y arreglaba el problema matando a la gente. Así mató a Abner y así mató a Amasa, ¿sí? Porque pensó que iban a hacerlo en contra de David. Entonces David le dice a su hijo Salomón: no dejes que Joab descienda a la tumba sin que lo bañes en sangre, ¿verdad? Sin que lo mates de alguna manera, no. Entonces en este particular ya tenemos algunos encargos de parte de David para Salomón, y de Simei también. Dice de Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Behurim. Este es el que maldijo a David cuando David andaba de vacas flacas, cuando le iba muy mal, que su hijo Absalón andaba persiguiendo, y este aprovechó el escollo del reino cuando en la familia real había conflictos de muerte, porque era el hijo persiguiendo al padre, y atentando contra todo lo que fuera la dignidad de su padre, y aprovechó eso. David no lo mató, lo perdonó. Ya dijimos en su momento, por la bondad que Dios había tenido con él, pues él quiso tener misericordia. Casi como las parábolas aquellas que luego el Señor Jesús, muchos siglos después, nos platica de los deudores, de cómo el Señor le perdonó a uno y el otro fue y ejecutó a su compañero que le debía mucho menos. Pues David no hizo eso. David es el tipo de persona que le perdonaron, lo restauraron, y lo que él hace es que también brinda perdones a todo mundo. Pero les juró que él no los iba a matar y lo cumplió. Se está muriendo sin matarlos, pero le dice a su hijo: ¿sabes qué? A este lo
tampoco lo dejes descender sin sangre en sus canas, o sea, lo vas a matar también, en otras palabras. Aquí en este particular vemos que obviamente David trae esas cuestiones pendientes, número uno, porque sabe que estas personas son personas de la vieja guardia que le iban a hacer daño, y además Joab, acordémonos que es el que descendió y proclamó rey a Adonías. Eso se considera alta traición. O sea, ¿cómo anda haciendo eso a espaldas del rey? Posiblemente pensando que pues era el mayor. Pues le falló la rola a este hombre. David no iba a ungir al mayor, iba a ungir al hijo que él quería ungir. Y en este caso ya dijimos que la gracia de Dios cayó sobre Salomón. No podemos más que decir eso. Así como David recibió la misericordia de Dios, de Dios, porque lo ungió Dios a través del profeta, cuando ni su padre quería que él fuese ungido, sus hermanos mucho menos. Obvio que no empezó a reinarlo luego, pero le fue difícil porque sus hermanos, obviamente al ser hechos a un lado en un proyecto de reino, y poner a David en este caso, pues obviamente le iban a traer en contra de él, porque David, visto desde un punto de vista humano, natural, no tenía los títulos o los alcances o los logros que ellos habían tenido, puesto que ellos eran del ejército de Saúl, y en aquel tiempo, como hubo un tiempo en lo que se conoce como Nueva España, o se conoció como Nueva España, o las colonias españolas, a lo mejor hasta las inglesas, donde para poder tener estudios la gente tenía que meterse al convento y hacerse cura. Era la forma de asegurar un futuro para uno mismo y un futuro para la familia. Era hasta conveniente tener un cura en la familia, porque el cura, por un lado, humanamente, iba a tener dinero. ¿Por qué? Porque los preparaban para eso. Mientras jalaran para la religión, ellos tenían recursos, obtenían recursos su familia, la familia, sus papás, sus hermanos, tierras, lo que él quisiera darles, porque los curas, no sé si todavía, pero en aquel tiempo, por absolver o por perdonar pecados o por lo que fuera, ellos podían recibir tierras, propiedades, dineros y cuánto, hasta por las misas que ofrecían de novenarios, o por las misas que ofrecían post-mortem para sacar al muerto del famosa doctrina del purgatorio, ¿verdad? Que todavía la sustentan tergiversando la Biblia, pero la sustentan unos textos por ahí que tuercen, ¿verdad? Donde inclusive usan al Señor Jesús diciendo que nadie, que cuando dice que te pongas de acuerdo con tu adversario, porque si no, tu adversario te puede entregarle al alguacil, y el alguacil y te va a echar a la cárcel, y ahí lo usan como el purgatorio, porque dicen, pues de la cárcel se sale, ¿no? De lo que no se sale es del infierno. Pues sí, pero eso sacan de contexto, porque la historia no tiene nada que ver con cielo ni infierno, tiene que ver con una cuestión de relaciones interpersonales y de ponernos en paz unos con otros aquí mientras estamos vivos, para que no tengamos conflictos. Pero bueno, total que el punto es ¿verdad? De que hubo un tiempo en que era conveniente tener curas, y luego los descendientes de los curas pues también tenían propiedades. ¿Quiénes son los descendientes? Pues tenían hijos, tenían hijas, tenían familia, no oficiales. Por eso aquí en Monterrey tenemos, me parece que la calle de un señor llamado Juan Aldama, que era hijo de José María Morelos y Pavón. ¿Por qué Aldama? Porque llevaba el apellido de la mamá, no podían llevar el apellido de su padre, pero no significa que los padres los dejaban sin beneficios, ¿verdad? Eran sus hijos. De ahí tenemos aquí cerquita de México algo que pertenecía a México, la Isla del Padre. Era un cura que tenía esa propiedad, y él era dueño de gran parte de Texas. Todavía sus descendientes andan peleando en litigios internacionales los derechos del usufructo de las tierras tejanas, porque se las había dado el rey, quién sabe qué, a su papá, el padre tal, que no voy a decir nombres ahorita. Pero el punto, porque no es el tema, nomás estoy diciendo cómo
en aquel tiempo también, en el tiempo de David, en el tiempo de estos señores, lo más conveniente era ser soldado, porque trabajaban con mercenarios para el rey, en su ejército, y obviamente en las conquistas y en las guerras siempre les tocaba parte del botín, ¿verdad? Eso se usa todavía mucho en algunas corporaciones, que no voy a decir nombres, no sea que se molesten, inclusive corporaciones de voluntariado, lo hacen porque hay mucho despojo que recoger a veces, pero hasta ahí la dejamos. Estamos en la clase de David y estamos diciendo que David no lo quería la familia, y obviamente se quedaron molestos contra David, porque este que es menos lo ungen como rey. Sin embargo, vemos que David no llega a ser rey de la noche a la mañana, pasan por lo menos unos 13 años antes que llegue a ser rey. Y 13 años es mucho tiempo, son muchas persecuciones, son muchos maltratos, es mucha violencia, es mucha formación, pero la necesitaba. No podía sacarse un rey de la noche a la mañana. Ya había pasado, habían tomado un arriero y lo habían puesto de rey, y salió bien mal el tiro. Israel había tomado un arriero, hijo de Cis, para que los liderara. El profeta lo ungió, pues contra su voluntad de alguna manera, pero lo ungió, total. Y por eso Saúl vive una vida que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, pero aparte no era el corazón de Dios ponerlo a él como rey. Sin embargo, cuando ya Israel está encarrilado en tener un rey, Dios elige su hombre, y por eso David llega a ser el hombre conforme al corazón de Dios. No porque fuera muy bueno, no tenía nada de bueno, era un hombre como cualquiera. Es más, a lo mejor era peor que muchos, pero Dios lo eligió. Oigan lo que dije, pero Dios lo eligió. Y ya de la elección para adelante vienen parámetros diferentes. Viene la unción trae ciertos conocimientos y revelaciones y capacidades espirituales que se pueden usar para mejorar. Porque si hay quienes empeoran o emplean el puesto que tienen para vivir de la manera más miserable que pueden. Y la unción, como dice la Escritura, los dones y el llamamiento son irrevocables. Entonces, a David le cae la gracia y llega a ser rey, siendo un pastor. El primer rey fue arriero, el segundo pastor fue un pastor de ovejas, el tercer rey era un catedrático. Este muchacho ya fue capacitado de alguna manera, por eso encuentras que comparado con los otros, llega a ser mucho mejor, mucho más sabio. Es un hombre que acumula conocimientos, que acumula sabiduría, que aparte tiene la escuela de sus padres. Sobre todo anoche enfoqué mucho a Betsabé, de que Betsabé pasó mucho tiempo enseñándole según los registros bíblicos. Ella fue la que lo formó en la cuestión de los principios del gobierno de un reino. Entonces, en este particular ya encontramos a David diciendo: ¿sabes qué? Me voy a morir, pórtate virilmente, sé un hombre como rey. Obviamente un gran poder implica una gran responsabilidad, grandes decisiones, a veces no son sencillas, ¿verdad? Implican a veces inclusive, como lo ha dicho un líder de estos tiempos, a veces implica estar en contra de la familia. Oigan lo que dije, implica estar en contra de la familia, no porque les quiera hacer daño, pero sino porque a veces tu familia es corrupta y tú no puedes corromperte por causa de ellos. ¿Qué va a pasar si tu familia es corrupta y tú tratas de ser un líder justo y correcto? Pues tendrás que empezar, como se dice coloquialmente acá en México, el buen juez por su casa. Eso se dice, pero cuando te toca ser juez es cuando lo dice el que no es juez. Aquí tengo pura gente que no son jueces, ¿verdad? Pero si fueran jueces, y yo creo que les ha tocado ser jueces algunas veces, y qué duro es cuando se atraviesa un pariente tuyo, y sobre todo un hijo, o la madre, dice la hermana, ¿verdad? También se atraviesa la madre y olvídate, ¿qué hago? Y qué conflictos tan grandes se generan, ¿no? Entonces, ya tenemos a Salomón aquí. Muere David, dice: durmió David con sus padres, clásico, y fue sepultado en su ciudad.
Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 reinó en Hebrón, y muy simbólico lo que sigue, 33. ¿Quién más vivió 33 años? El Verbo, ¿verdad? Y muere en la ciudad de Jerusalén, donde es asesinado fuera de la ciudad. Entonces, ya se sienta, Salomón no reina plenamente hasta que muere David. Así nos convenía a nosotros que muriera Cristo para poder reinar nosotros. Ni lo sabían, ¿verdad que no? Pero convenía que Él muriera para que no los pudiésemos vivir. El siervo para que no fuésemos hechos reyes. El hijo de hombre para que fuésemos hechos hijos de Dios. Todo, fíjate cómo cambian todos los parámetros a favor nuestro para que puedas reinar tú. No es justo que siendo hija o hijo de Dios sigas viviendo arrastrándote como si no conocieras a Dios. Tus errores, mis malas decisiones, tus malas decisiones a veces nos dan en la cara. Tendremos que aprender a levantarnos de nuevo. Tenemos que aprender a levantarnos de nuevo. Yo personalmente, y eso soy yo, por favor, anótelo así, a mí no me gusta la lloradera. Hace muchos años que le pedía a la iglesia que yo pastoreaba, a mí no me lloriquen. Me anden tan, predico un sermón y pasan y lloran y hacen un lagrimerío y mañana andan viviendo igual. Pues entonces, ¿de qué sirvió tanta lágrima? No, analice el sermón, arrepiéntase si tiene que arrepentirse, corrija el rumbo, determine vivir bien y para adelante. Lo que a Dios le conmueve no son las lágrimas, sino el corazón contrito. ¿Te escuchó eso? Las lágrimas a veces son de remordimiento. Recuerdo una vez que, bueno, tantas veces que yo a los funerales, yo pues como predicador me ha tocado que, y como somos de los que vamos gratis, siempre un barato lo ocupan en todos lados, va gratis, es inmenso, ¿verdad? Uno va y venga, oiga, y pues si contratan los de la religión de enfrente, no, eso sí cobran, nomás de entrada dicen tanto, ¿verdad? Y, por ejemplo, en las bodas yo sí les digo, es tanto, y ¿saben qué dicen algunos, inclusive ovejas mías? No, porque cobra, pues váyanse que los case a otro, yo qué problema, o que les dé la bendición pastoral a otro. Se llama dignidad. Oiga lo que dije, se llama dignidad. Punto, es honra. Pero hay gente que no le gusta y dice, no, oiga, porque me va a cobrar. No, eso no estoy cobrando por la bendición, estoy cobrando todo el proceso de consejería prematrimonial, que inclusive abarca terapias. ¿Sabes? Cuando encuentro daños en la pareja, pues empiezo a tratar de alinear y desanimar al que no le conviene casarse. No hacen caso, generalmente se dan en la torre, pero pues ya uno hizo su chamba, ¿no? Sí, pues no hay de otra. Un aplauso. Bueno, al Señor. Entonces, en este particular, David muere, es sepultado en su ciudad. Y empieza a gobernar Salomón. Y ya dije yo ahorita, nos convenía que muriera el Verbo, porque así nosotros podíamos tener vida y vida en abundancia. Nos convenía porque así mientras no muere el testador, el testamento no puede entrar en vigencia mientras no muere el testador, y el testador murió, Jesucristo nuestro Señor. Oye, están así como que, ¿y qué testamento dio? Pues el Nuevo Testamento. ¿Y qué nos dejó? Pues léanlo, hay muchas cosas, bendiciones que nos dejó. Por eso hoy tenemos preciosas y grandísimas promesas. Si no lees la Biblia, pues no es bronca mía, ¿verdad? Como todas las cosas, dice Pedro, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Pero pues si tú no lees ni el testamento, pues ¿cómo te enteras todo lo que te dejó el patrón? Entonces, cuando ya muere el testador, el testamento entra en funciones. Pero no que Cristo no murió, pues claro que murió, pero 72 horas después resucita. Significa que entonces, muerto legalmente, aunque resucite, ya no puede invalidar el testamento. Uno, y resucitó nomás, ¿sabes para qué? Para vigilar que se nos entregase la herencia. Y luego se sentó, se subió, anduvo aquí 40 días como amarrando todo lo que tenía que amarrar, y lo vámonos para arriba, y se fue a sentarle, ahí está el Padre, para que entonces todos tengamos la garantía de que no es cualquiera, no es un redentor
de tantos que ha habido en la humanidad, un Mesías de tantos que han habido y que siguen habiendo. No, este no es igual que cualquiera. Este sí nació de mujer, pero no fue concebido por obra de hombre. Aparte de eso, murió, pero resucitó, y no fue una muerte nomás así de ¿cómo se dice?, de trámite. Él murió mientras su cuerpo estaba aquí, sin corrupción, sin apestarse, sin oler a muerto. El Espíritu de Cristo andaba en los infiernos, dando una zarabanda al diablo y a todos sus compañeros, predicándole y manifestándose a todos los antiluvianos y antitestamentarios, diciéndoles: aquí está el cumplimiento de la promesa, vámonos chatos. Y cuando ya se manifestó, nomás dándole la esperanza de la resurrección. ¿Qué quiere decir? Que había un ¿cómo se dice entonces? Sí, el purgatorio. No, el purgatorio no ha existido jamás. Ellos no estaban pagando penas, estaban esperando, porque el verbo lo dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, nadie podía entrar ahí arriba sino a través del camino que se abre, y el camino que se abre es el verbo de la eternidad. Alaban al Señor. Fíjese qué tremendo. Por eso después resucitan ellos. Después de que Él resucita, la Biblia dice en Mateo 27, 49, 50, que resucitaron todos, no deben ser muchos, sino todos los santos del Antiguo Testamento, los que habían estado saludando la promesa, los que habían esperado el cumplimiento de la promesa. Ahora se les cumplió. Ese entonces Pablo lo vuelve a decir de otra manera, solamente para que se emocionen, si es que pueden emocionarse, porque ya veo a la gente como muy sin sentimientos ahora. Están así como que acaban de comerle su peso en la comida. Pero, ¿quién lo dijo? Pablo, ¿verdad? Les dije, cuando habla del orden de la resurrección, dice Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ese es el rapto de los de Cristo. ¿Quién está en Cristo de aquí? ¿Pero están en Cristo o nomás creen que están en Cristo? Porque se persignan, porque cargan el escapulario. ¿Por qué? Porque cargan ¿qué? El misal. ¿No? Porque van al culto de vez en cuando. ¿Por qué están en Cristo? ¿Qué los hace estar en Cristo? Pues porque se recibió a Cristo hace 500 años. Pues mira, ten cuidado de que cada día tengas relación con Él, porque puede ser que ya no lo conozcas por tus descuidos. De modo que si alguno está, es una cuestión presente, progresivo, es de siempre, está en la unción, nueva criatura, es un proceso de continuo aprendizaje y transformación, ¿sí? Entonces, permanece en Cristo, asegúrate de orar, asegúrate de leer la palabra, asegúrate de congregarte, de estar bajo autoridad y compartir tu fe. ¿Ok? Entonces ya vemos que David se muere, ¿sí? Qué bueno que se muera, porque si no Salomón no puede reinar. Ya les dije la analogía aplicada en el Nuevo Testamento. Nosotros también empezamos a reinar cuando Cristo se va. Él por eso dijo: les doy toda potestad de hollar serpientes. Pero vemos que la iglesia, como lo he hecho algunas veces yo, parecemos una caricatura de la primera iglesia del Nuevo Testamento, porque tenemos un montón de gente sentimentaloide, que viene a los cultos a sentirse bien, a que le den una palabra de ánimo, a ver si le profetiza el profeta y le dice que se va a sacar un carro y algo que lo motive, que lo anime, porque la gente siempre viene desinflada a las reuniones cristianas. ¿Por qué venimos desinflados, desanimados? Acá en México se usa un término, no sé si allá en Gringolandia los latinos la usen, o allá en Ecuador la usen, o allá en Tangamandapio o allá en Florida lo usan la expresión de: es que anda resfriado. Y cuando me dicen a mí así, les digo: ¿que yo gripo qué? Pues con un desenfriolito o con un medicamento para eso, un antihistamínico se llama, ¿verdad? Con eso, no anda resfriado espiritualmente. Ah, caramba. Ya cuando anda la gente resfriada espiritualmente, ya no hay medicamento para eso. Pero ¿por qué se resfría la gente espiritualmente? Y siempre la gente promedio de carne y hueso, ¿verdad? Usan la expresión y siempre le van a echar la culpa a otros.
del resfrío propio. Pues era virus que te lo contagió otro, ¿eh? No, la cuestión espiritual tiene que ver contigo y con nadie más, contigo y tu descuido, contigo y tus carnalidades, contigo y tu mal temperamento, contigo y tu falta de compromiso. ¡Sas! Se tiene que decir y, ¿verdad? Entonces Salomón entra al trono, y ya vimos que Adonías, viendo que pues ya le habían ganado el mandado, que realmente él hizo las cosas mal hechas, si él quería ser rey, debió de haber ido con quien podía hacerlo rey, pero no lo hizo, él se adelantó, ¿verdad? Y como dicen por acá, del plato a la boca se cae, ¿verdad que sí? Entonces, él va y saluda a la señora Betsabé, que ahora es el poder detrás del trono, ¿verdad? Y la saluda y le dice: oye, te ruego que me concedas algo, pídele al rey, ya lo reconoce como el rey, ¿verdad? Salomón, que me dé a la señorita, ¿cómo se llamaba? Abisag, Sunamita, por mujer. Eso y una cachetada para Salomón era lo mismo. Fíjate que siendo tan nuevo en el reino, él conocía principios del reino. El asunto es que nadie podía tener a la mujer del rey anterior más que el rey actual. Le tocaban todas las concubinas. Si las quería o no, ya era bronca de él. Acuérdense que son culturas de ellos. No van a pensar que estoy enseñando algo para nuestro México, porque hay muchos vivales. Entre ellos, pues no es el único, pero acaban de meter uno en el bote aquí mexicano, México-americano, está en el botellón. Y a mí, para mi gusto, en mi opinión, eso soy yo, nada más, se me hace que le dieron muy poquitos años de pena, 16 años, cuando en México por violar a una mujer son 45 años. Él no violó una, violó montones. Y si le sacan la historia de su papá y de su abuelo, debían de deshacer esa religión infame, porque es eso y nada más, una infamia de religión, donde usan a Cristo, donde usan la fe para hacer que la gente camine en caminos que no son los correctos. Punto. ¿De dónde viene esa cultura? Pues de la misma religión, la mamá de todas las rameras, de todo el sistema religioso que hay en Occidente. Ni voy a decir el nombre, pero esas tienen la escuela esa. La escuela donde el mero jerarca tiene todos los derechos habidos y por haber. Eso lo traen de los... Porque obviamente, ustedes saben que el centro de la religión esta de la que me refiero, sin decirlo, es un imperio, es un reino que existe por ahí en Europa. El gobernante principal de ellos es un monarca. Por si no saben, estúdielo bien, vean qué funciones tiene, es un monarca. Entonces los monarcas son dueños de gentes y tierras, y la vida de las personas depende de ellos, y a criterio de ellos gobiernan. Esa escuela viene desde los tiempos de Solimán el Magnífico, cuando las mujeres que él quería podía tenerlas. Ustedes chequen la historia y las mujeres son las que le dan en la torre a ese imperio otomano, porque no tomaba mujeres otomanas, generalmente tomaba secuestrar mujeres de los países, traían sus culturas, sus ideas, y aunque las sometían, finalmente muchos vinieron dando en la torre al imperio ese. Y así David también venía de un imperio de, bueno, pues de esas culturas orientales, donde los que gobiernan tienen todos los derechos. Pero en la iglesia, en el evangelio, y diré en la religión, no debería de ser así, porque las religiones como religiones debían de ser escuelas por lo menos de moral y de ética, ya por lo menos. No sirven para formar ciudadanos para el cielo, ni hay eternidad en eso, pero por lo menos debían desarrollar buenos ciudadanos
con dignidad, con respeto, con autoestima, respetándose unos a otros. Eso debía ser las religiones, pero muchas religiones ni a eso llegan porque sus patriarcas o jerarcas abusan de su poder y las hacen para complacerse a ellos mismos y a su grupo de seguidores que están cerca de ellos y le siguen el juego. Sopas perico. El Evangelio, por otra parte, no es religión. El Evangelio también habla de ética y también habla de moral. Y también denuncian las corruptelas de los líderes, aunque sean hombres grandes. Como ustedes han oído que yo he descobijado a David una y otra vez de su mala conducta, de su maltrato a su mujer, en este caso, bueno, a la señora Mical, y cómo obviamente al tomar tantas mujeres, pues sobajó a las mujeres cosificándolas. Pues no eran más que como cosas. ¿Y cómo puede ser que sea un hombre, pues sí, está la historia, y en su cultura no es malo? Todavía hay culturas donde la poligamia no es delito, al contrario, está legalizada y permitida. En México no. Pero ya les dije ahorita, lo que son las religiones deben ser entidades con principios de ética y moral para producir ciudadanos saludables, familias saludables, que saben desarrollarse correctamente. Y eso no les lleva eternidad, para que no presuman, porque la moral y la ética no son santidad. Pues cuánto más el Evangelio debía producir mejores personas, aparte de la ética y la moral. La relación con Dios debía llevarlos a desarrollar una vida muy superior. Anótelo. Entonces, aquí tenemos la situación donde Salomón, a pesar de del poquito tiempo que tenía en el gobierno, porque fue donde me agarré en carrera con este asunto de por qué David tiene tantas señoras y por qué la última señora le andaba pidiendo a Adonías y por qué supo Salomón que no debía dársela, ¿verdad? Porque era como pedirle el reino. Mejor matarla y se acabó la historia, ¿verdad? Sencillo como eso. Ay, qué malo, ¿verdad? Bueno, es que son cuestiones de allá, de Medio Oriente. ¿Se acuerdan que son de allá? Nosotros no somos de Medio Oriente, somos occidentales, de acá de México. Entonces tenemos otras culturas, tenemos otra moral, otra manera de ver las cosas. Entonces en aquellos tiempos ellos podrían haber hecho eso. Entonces lo que hace el rey, en este caso Salomón, se molestó mucho contra este Adonías y contra su madre, porque su madre vino, pues era la mamá, ¿verdad? Es como la religión esa que vuelvo a repetir, ¿verdad? Tú le pides a ella, porque si le pides al hijo, pues no, ¿verdad? ¿Cómo le pides? Mejor pídele a ella y el hijo no le va a negar nada. Pues ya vemos el prototipo aquí que no funcionó, ¿verdad? Vemos que vino, el rey Salomón le dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para el reino. O sea, ya le rezongó a la mamá, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Serbia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo: así me haga Dios, o Jehová, para que se entienda Jehová, y aún me añada, así contra su vida ha hablado Adonías estas palabras, que contra su vida, perdón, ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues dice Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono, David mi padre, quien me ha hecho casa, y como me había dicho que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, era un sacerdote, listos con los sacerdotes, no piensen que son peleles, esos sacerdotes traen espada, desenvainan espada. Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y le dio un beso. ¿Amén? ¿No? ¿Qué dice la Biblia? Pero si arremetió contra él, pues ¿cómo que arremetió? ¿Qué hizo? Lo golpeó, lo acuchilló, algo le hizo que este tremendo arremetimiento resultó en la muerte de Adonías. Benaía va a ser el mensajero de la muerte para Salomón. Salomón lo envía a él y Benaía va y ejecuta lo que dice Salomón.
Ayúdanos el Señor, que no hayan sacerdotes así, oiga que no, o pastores, de los que pueden agarrar armas. Ayúdanos, Señor. Estaba muy molesto Salomón. Fíjate cómo entonces nos conviene hablar directamente con el rey. Hoy no tienes que mandarle mensajitos con su madre al Señor Jesús. No tienes que mandarle mensajitos con ningún otro. Con todo respeto les digo, al cabo le estoy predicando a evangélicos. Si usted como de otra religión ve este mensaje, no se ofenda, porque anda de metiche viendo lo que es de evangélicos, ¿verdad? Porque lo que voy a decir es para evangélicos. Nosotros entendemos que María, como cualquier ser humano, nació, vivió y murió, y no ha resucitado. Vámonos. Y no ha, mucho menos, ascendido, como se enseña en la secta esta gigantesca que hay, donde dicen inclusive hay templos de la Virgen de la Ascensión, porque hablan de que ya ascendió, ¿verdad? Ella es descendiente también de Dios, ella también la engendró Dios en Santa Ana. Entonces una línea de gente, ¿verdad?, divina. Y no es así, fíjese que no. Dios tomó una mujer de la raza humana, con toda la esencia humana. El nombre de ella significa amargura, indignidad y menosprecio. Por eso dijo aquella que se autodenominó Mara: soy una mujer que vengo peor y estoy peor que antes. Ya no me digan Noemí, díganme Mara, amargada, resentida por las pérdidas, por los fracasos de la vida. María era una doncella, es cierto, era una muchacha que no había sido conocido varón. Es un prototipo de la raza humana, entiéndalo usted. Pero como persona, nace, crece, se reproduce y muere. Ahí está, tuvo la bendición, y ella lo dice muy claro cuando el ángel del Señor viene, porque eso sí creemos que Dios realmente vino y depositó el verbo de la eternidad, el soplo de vida que empezó a generar. No fue esperma, fue el soplo del Espíritu que vino a poner el verbo de la eternidad a formar un cuerpo dentro de María. Ella lo dijo: he aquí la sierva. Anótelo y subráyelo. He aquí la sierva del Señor. Traducción en nuestro dialecto: he aquí la sierva de Yahvé o Jehová. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo les he dicho que esa señorita se portó con un valor que le falta a muchos hombres, porque aventarse un tiro como ese, de quedar embarazada en una sociedad machista donde la ley decía que la mujer que saliera con unas situaciones sin marido debía de morir, y el primero que le aventaba la primera piedra, ¿sabes quién era? Su propio padre. La sacaba a la plaza, la declaraba impura y empezaba a apedrearla. Esa ley todavía existe en Medio Oriente, allá entre los árabes, sobre todo los musulmanes de línea fuerte. Ahorita no voy a decir qué línea es, porque luego se van para allá. Pero ellos todavía matan mujeres por esa causa. Cualquier muchachita que le sale con cualquier cosa a su papá, el papá ni le piensa para darle un cachetadón a mano volteada. Así de sencillo. Se los pongo como ejemplo, no porque yo quiera cachetar a nadie, sino más para que sepan cómo María nace, crece como cualquier ser humano. Ella no es de concepción divina, no muere y resucita y asciende, tampoco está en la Biblia ese concepto. Josefo, el gran historiador, no registra ese evento. Pero dentro de las religiones se pueden crear fábulas, porque la religión es eso, ya con el pretexto que es una cuestión de fe. Las cuestiones de fe se creen y se acabó. Algunos ponen la analogía: entonces, ¿cómo crees que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo si nadie puede nacer sin la intervención del hombre y la mujer? Pues tengo una buena noticia: el primer ser humano no existe gracias a una mujer. Plenamente es creado por el Padre. Y luego el ser humano llega a ser
ser, así como se oye, ser humano, gracias al soplo del Espíritu de Dios, que llega a ser entonces un ser inteligente, capaz de comunicarse, de pensar, y no intervino otra cuestión. Entonces no es imposible, o no era imposible cuando Dios determinó que esta muchacha quedase embarazada, pues Él lo hizo y punto. Entonces puede volver a suceder, pues podría suceder, no tenemos en la Biblia la cuestión, ¿verdad? Pero en ese registro está ahí. Entonces sí creemos en eso. Lo que no se registra es que María haya sido concebida por obra del Espíritu Santo. Voilà. Así que lo siento mucho. Ese es los cristianos evangélicos. No creemos eso. No creemos en que María fue concebida y que fue una mujer sobrenatural, que nació y que por eso fue elegida por el Señor, porque era santa, hija de Dios también. Entonces vino el Espíritu Santo, la embarazó, ya siguió así y nunca más tuvo ninguna familia. Ahorita no vamos a entrar en ese tema. Y luego ya muere y resucita y está sentada a la diestra ya con el Padre arriba. Ninguno de los santos neotestamentarios ha resucitado. Ni Pedro, el que dicen que anda con las llaves en el cielo, ni Pedro ha resucitado, ni Lucas, ni Pablo, ni ninguno. Esos todos van a resucitar cuando se escuche la voz del arcángel en los cielos, cuando el verbo truene la trompeta desde arriba y dice la Biblia, los muertos en Cristo. Yo la encuentro a María orando como cualquier cristiana, junto con las mujeres y los hombres de la Biblia. Esto se registra en el libro de los Hechos. Ella está orando, no le estaban orando a ella, sino ella junto con todos los hermanos estaban orando al Padre en el nombre de Jesús. Lo encuentras en el aposento alto y despuesito lo vas a encontrar orando. Entonces, hasta ahí. ¿Por qué estoy enojado? No estoy enojado, más trato de aclarar el punto. Soy regiomontano, así hablo lamentablemente. Pero el punto es que, para que se entienda cómo nosotros, los que tenemos esta fe, porque estaba hablando yo de las mañas que tienen muchos religiosos, y algunos se han venido para acá, al protestantismo, por así decirlo, pero traen las mañas de esa religión, secta cristiana, entre comillas, que trae un sinfín de mañas y cosas corruptas, y muchos se las traen para acá, y pues una sociedad sin Cristo, una sociedad sin conocimiento básico de la Sagrada Escritura, sin relación con Dios, es una playa virgen para que florezca toda clase de perversiones. El Señor nos ayude. Entonces, aquí en este particular, entendemos algunas cuantas cuestiones aquí, ¿verdad?, que hay que ver. Leemos lo siguiente aquí en el capítulo 4, verso 27. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, Abiatar era un sacerdote que también caía en traición al ir a la unción de Ananías, ¿sí era quién? Adonías, perdón. Y el rey, en este caso Salomón, le dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Igual que Joab, igual que todos los que habían ido a la unción de Adonías. No te mataré por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre. Fíjate cómo a veces podemos andar bien, ayúdanos el Señor, juntándonos con gente de bien, pero llega el momento en que las ambiciones nos pueden traicionar y por ambición asociarnos con otros. Y además has afligido, dice, y además has sido afligido en todas las cosas en las que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Fíjate qué tremendo. ¿De quién era descendiente Abiatar? De Elí. Y también, ¿cómo Dios? Pues yo creo que Dios es tan bueno, ¿no? Pero lamentablemente a veces ni conociendo la historia nos corregimos. Y quien no conoce su historia o no entiende su historia tiende a repetirla.
Entonces es muy importante que veamos de dónde venimos, nuestros trasfondos. Abiatar pudo haber evitado toda esa cuestión, dice, para que se cumpliese la palabra que Jehová había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Aquí en este particular, en 1 Samuel 2, 27 al 36. Y luego después también 1 Samuel 3, 11 al 14. ¿Sí? Aquí en este particular, no sé si Salomón sabría o no, y no creo que lo haya sabido, pero resulta que se cumple la palabra de Jehová contra la familia de Elí. De los últimos sacerdotes del ministerio, Abiatar es echado fuera. ¿Qué pasó, muñeco? Es que aquí tengo un nieto mío muy hermoso que me está sonriendo y está coqueteándome. Entonces, es importante que veamos cómo, si Dios nos dio la gracia, puede pender una sentencia sobre mi pueblo. Yo, por ejemplo, soy mexicano, y México ha sido un país idólatra desde antes de la conquista. Adorábamos al sol, adorábamos a los elementos, nos alaban porque las pirámides de Chichén Itzá y otros lugares tienen la orientación perfecta, y cuánto no alaban a los antiguos porque sabían cómo entraba la luz perfecta cuando se ponía en el equinoccio de quién sabe qué. ¡Ay, qué buena! Un rollo que se avienta la gente. Está bueno, pero ¿eso qué? Adoraban a las Pléyades, adoraban a los elementos, no adoraban al Señor Dios Todopoderoso. Viene el juicio, como lo he dicho yo. Dios usa a las naciones europeas para enjuiciar a todos los malvados caciques de Mesoamérica, y les dan crán prácticamente a todos, entierran los templos, quiebran los ídolos de piedra, en lugar de eso nos ponen otros monitos europeos con ojos verdes, cachetitos rosados bien bonitos, el Santo Niño de Atocha, la Virgen de quién sabe qué, nos cuelgan un montón de monos, nos quitan monos de piedra y nos dan monos de yeso. Mono es mono. Voilà. Era igual, nos hubieran dejado con Tlaloc o Huitzilopochtli, nos hubieran dejado con Tuntún o Tintán, da la misma. O sea, estos son monos. ¿Qué cambio hubo? ¿Idolatría por idolatría? No, es que los dioses, ellos sí eran dioses, eran dioses. No son nada, hombre. Como los de ustedes tampoco son nada. Dijo Pablo, que digo que el ídolo sea algo. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican. Eso lo dijo Pablo apóstol. ¿Se entiende eso? Porque mira, estudia bien la historia con todo lo que debe ser de la cuestión antropológica y sociológica y todas las lógicas que hay en ese particular, y vas a encontrar que así como en el panteón griego habían dioses y semidioses, habían mediadores entre los dioses grandes y la humanidad. ¿Sabían eso ustedes? Pues estudien eso y verán, en la mitología griega habían dioses grandes y dioses que intervenían a favor de la humanidad. ¿Por qué supuestamente los dioses pusieron a uno colgado en un hombre, me fue en una montaña, hombre, arriba en un cerro, ¿cómo se llaman esos? Cliff, en inglés se dice cliff, es un acantilado, en una montaña alta, en el reliz altísimo de una montaña, lo colgaron porque les trajo el fuego a los hombres. Era un semidios. Y no voy a entrar porque a lo mejor se emocionan mucho con este rollo. Y así como él está Hércules y están otros que se supone que eran semidioses, ¿no? Para mí son mitos, fábulas o cuentos creados por el populis, por el pueblo, ¿verdad? Y retroalimentados por los sacerdotes y los adivinos y los agoreros y todos esos que les ponen cierta magia, y se edificaron templos y les construyeron grandes santuarios a ellos, porque obviamente hay gente que le zumba para eso. El evangelio limpiecito no funciona muy bien porque es muy claro, porque requiere de nuestra relación con Dios. Y todos estos no es tú le das una ofrenda al Dios fulano y él te va a hacer el milagro
y te va a hacer esto y te va a hacer aquello y te va a hacer lo otro. O sea, los tienes como trabajadores. El Dios nuestro no es chambea para nadie, es Dios. Es Dios, punto. Pero las religiones por eso funcionan así, hombre. Los sistemas siempre han sido así. Todos los mexicanos también tenían sus dioses, mexicanos y guatemaltecos, y hasta los incas allá de ¿dónde? De Perú, de por allá, y los chamanes de Brasil y de Amazonia, por allá, que empiezan en Ecuador, también tienen sus dioses y sus semidioses, los dioses que les ayudan a hacer los encantamientos y que le llevan los mensajes a los dioses otros, y un show. Eso no crees que ya pasó, existe. En el Evangelio no existe eso. En el Evangelio tú tienes chance de acercarte a Dios directamente. Nada más que requiere que tú te portes bien, y ahí es donde la puerca torció el rabo, ¿verdad? Porque no nos gusta portarnos bien, y luego a veces nos portamos mal y nos condenamos y nos vamos mejor del Evangelio. Nos cuesta mucho arrepentirnos. ¿Nos cuesta mucho? Y entonces los religiosos inventaron pues el echarle la culpa al diablo, por un lado. Otros pues inventaron la cuestión de la negociación de dinero para quitarte de los pecados y poderte entonces dar chance de interceder por ti, porque son los que pueden orar por ti, ellos. Tú no puedes orar a Dios porque tú eres pecador. Es la peor mentira del mundo. Si el Señor dice, y desde el Antiguo Testamento está escrito, clama a mí y yo te responderé, y yo te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Antiguo Testamento. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados son como la grana, no los pecados de otros, los pecados tuyos son como la grana, vendrán a ser con la blanca lana. Si fueran rojos como el carmesí. Y ahí mismo, o sea, es Dios que dice, ven, en la paráfrasis mía de Javier, la paráfrasis javiercina, diría así: mira, si tu problema es el pecado, ven, yo te quito ese problema. Lo dice Dios. No lo dice el cura, ni el papa, ni el obispo, ni el profeta, ni el gurú, ni el pastor, ni nada. Eso no pueden quitarte nada. Como he dicho yo descaradamente, tu alma no se le encargue ni al pastor. El pobre anda batallando con la de él. No se le encargues al papa. Ya quisiera el papa salvar la suya. No se le encargues al cura, el pobre cura también anda luchando para salvar la de él. O sea, cada quien trae un alma necia, llanera, que quiere desconvertirse, que le gusta el pecado y la mentira. Y fíjate cómo está el silencio aquí, parece un panteón. Todos están de ya, párele, pastor, ya no diga tanto. Porque están sintiendo el golpeteo, ¿verdad? O sea, entonces no, pecas sin que suene a que yo te esté promoviendo que peques. Ve con Dios, arrepiéntete de corazón, y Él que dijo, yo te quito ese problema, Él lo puede hacer, tan. Pero las religiones antiguas y modernas siempre han tenido dioses y semidioses. En el Evangelio no hay semidioses, hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Fíjate cómo dice, un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, como que es una repetición de un Dios y un solo mediador entre Dios, porque Jesucristo es Dios, el Dios mediador, el Dios que tomó forma humana, pero no bajó a condición de semidios. Él vuelve a retomar el lugar que tenía en el principio, antes de la fundación del mundo, y en pleno poderío es capaz de interceder por ti y por mí. Alaban al Señor. O sea, no es un semidios, Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Pero igual que otros, nació de mujer aquí en la tierra, tomó un cuerpo humano, necesitaba ese cuerpo para venir a pelear la batalla en el nivel en que nos ganaron a nosotros, la raza humana, en esta carne, y en esta carne vencer al diablo, arrebatar las llaves del imperio y de la muerte, y luego subir por encima de todo para llenarlo todo, y desde arriba aventar al diablo que nos traía bombos a todos y decirle, oh, cómo caíste del cielo, oh, Lucero, hijo de la mañana, y pum, lo aventó. Vámonos, el diablo está derrotado. Yo no sé por qué muchos cristianos evangélicos y predicadores incluidos le vienen metiendo miedo a la gente. Ahí viene el diablo, uy, y te va a hacer, y el diablo te va a ir, y la gente, ay Dios, ayúdame que el diablo, y que, no hombre,
Tu carnota es la que te trae en friega y ni cuenta te das. Tu tendencia pecaminosa, a veces recibida de tus abuelas, de tus tatarabuelas, de tus abuelos, tatarabuelos, de mis abuelos, tatarabuelos, quién sabe qué. Y luego yo que le echo más ganas a la carne y me descuido la espiritualidad. Ustedes no, ¿verdad que no? Nomás yo. Entonces, pues claro, ¿cuál va a ser el resultado? Que voy a pecar. Y luego digo, no, fue el diablo. Y le echo la culpa al diablo y yo no me arrepiento. Porque si yo me arrepiento, yo quedo mal ante la gente. Pues voy a quedar peor cuando me vaya al infierno porque no me arrepentí. Y como no me arrepentí, no me perdonaron. Y como no me perdonaron, no me restauraron. Y como no me restauraron, no voy al cielo. Mejor me arrepiento, si acaso la riego, para que entonces me perdonen y luego me restauren. Y ya restaurado, hay chance de irme al cielo. Hola pecadores, ¿me están oyendo? Bueno, gracias. Entonces ya para continuar la lectura aquí, es que esta gente están como muy emocionados, que están así y así. No están dormidos como los cocodrilos, con la boca abierta y los ojos abiertos, pero están dormidos, roncando los ingratos. La garza se mete a comer la carnita que les sobren los dientes y ellos ni cuenta se dan. Bueno, sigamos. Son las 4:21. ¿Acabo a qué horas? 4:30, ¿verdad? Muy bien, déjenle sigo. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab del tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar, una costumbre ya de aquellos tiempos y de aquellos pueblos. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. El tabernáculo este es el tabernáculo de Silo todavía, el tabernáculo famoso de Elí, el sacerdote del que era descendiente Abiatar, del que hablé hace rato. Es el tabernáculo de Moisés. O sea, no es cualquier lugar. Este tiene historia tremenda. Es el tabernáculo que trae la historia de Moisés, de Aarón, la sangre de los que murieron dentro de él. Trae el testimonio de cruzar el río Jordán sobre los hombros de los sacerdotes. Este es un mueble único, no sé dónde esté. Y todo lo que compete con él no sé dónde esté, pero estaba en Silo. Es este tabernáculo que luego se construyó en templo por ahí en esa región, en Monte Gerizim. ¿Se acuerdan que Jesús fue por ahí, por esa región, y la mujer le dijo, mira, a nosotros nos dijo que este es el templo de Jehová donde debemos de adorar, en el Monte Gerizim? Jesús le dijo, ustedes no saben ni lo que adoran, hombre. Es que ustedes le dijeron que en el templo allá, pues sí. Entonces Jesús le dice, ustedes, nosotros adoramos lo que sabemos, ustedes adoran lo que no saben. Sopas, perico. Entonces este Joab se va corriendo al tabernáculo, al templo que él, ¿verdad? Pero no al tabernáculo, perdón, el que está, y se metió ahí, dice, y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón al ángel de la muerte, como lo registré yo, Benaía. ¿Alguien sabe qué oficio tenía Benaía? Era sacerdote. Danos sacerdotes así, Señor. Fue Benaía, hijo de Joiada, lo envió Salomón, le dijo, ve, y de vuelta, lo que hizo contra el otro que hizo, arremetió, dice. Pues ahora le dijo lo mismo, arremete contra él. Era como échale, arremete, ¿verdad? Pues le daba duro y le metía la espada, ¿verdad? Entonces arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Benaía, al ser hijo de sacerdote, conocía las leyes del tabernáculo. No podía matarlo mientras estuviera agarrado de los cuernos del altar. Entonces entró Benaía y le dijo el rey, ha dicho el rey que salga. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo, así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho. O sea, si dice que iba a morir, pues ahí mátalo. ¿Qué hizo Benaía? Dice, haz como él ha dicho.
mátale y entiérrale, y quita de mí, de la casa de mi padre, la sangre que Jehová ha derramado injustamente, y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada: a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, mas sobre David, sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió. El arremetedor.com, ¿verdad? Él lo más andaba arremetiendo. Arremetió contra él, lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto, y el rey puso en su lugar a Benaía. No, pues ya si no. Puso a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Aquí en este particular ya les dije yo, ¿no?, que obviamente era una costumbre, el que se tomaba de los cuernos del altar no lo podían matar. Pero, digo, pues ¿sabes cómo él ha dicho? Dijo, aquí moriré. Bueno, pues, ya dijo. Entonces, sin darle tanta vueltas al asunto, de vuelta, lo mata. ¿Sí? Lo mata. Los lugares santos son lugares de refugio. Todavía hasta hace tiempo, no sé si ustedes que son transmileniales se acuerden, que hubo un tiempo, bueno, todavía hace poco, que la policía no entraba a los templos en México. Eran lugares donde la policía no podía entrar, porque era como entrar pues a otro lugar sagrado. ¿Te imaginas? Entonces, en todos los lugares, prácticamente los lugares sagrados son lugares de refugio. Pero eso cayó en el abuso al grado que los delincuentes corrían ahí para no ser sentenciados o no se cumpliera la ley de diente por diente. Entonces, en este particular, Salomón rompió la regla y mandó matar a Joab en el mismísimo templo, en el tabernáculo. Vámonos, ya digo que ahí se muere, pues ahí mátalo. Y se acabó la historia. En ese particular, obviamente quita de sobre David y su descendencia y su trono algo que seguramente estaba en la Vox Populi, como que David había mandado matar a estos 2 hombres. Obviamente Joab, al ser o al trabajar con David y ser parte de su equipo de gobierno, obviamente le trajo esta infamia, y David no la contradijo nunca. Al matar a este hombre, como el inicio de su reino, le está diciendo a la gente: mi padre no tuvo nada que ver en esto. Si era parte de su equipo, pero mi padre no tuvo nada que ver, ni nuestro gobierno tiene nada que ver. Vámonos, es sobre él y sobre su descendencia. Entonces, eso es lo que están haciendo, es la justificación y el inicio de un gobierno justo. Porque dicho sea de paso, el gobierno de David no era un gobierno justo, ya lo vimos. En muchas cosas había habido injusticias. Porque obviamente Joab y los hombres estos eran, como dije hace rato, con perdón la expresión, pero eran perros de pelea. A David le convenía tenerlos. ¿Por qué? Porque tenía enemigos muy grandes, porque había una nación completa que no lo quería prácticamente. Todo Israel no quería a David. A Judá sí lo quería porque era familia, ¿verdad? Pero los de Benjamín no lo querían. Israel, los demás no lo querían porque era su gobernante, y ellos pensaban que la tradición de gobierno iba a seguir siendo sobre la casa de Saúl, se supondría. Pero Dios había quitado el reino de sobre Saúl en vida de Saúl. Aún así, a veces, aunque sepamos la voluntad de Dios, vamos en contra de la voluntad de Dios por simpatía con la gente. ¿Por qué? Voy a concluir la clase porque ya van a dar las 4:30 y luego las gorditas se quedan, hay que comérnoslas. Pero el punto es que a veces por simpatía o empatía nosotros vamos en contra del ministro porque disciplinó a un pecador. Y nosotros somos los redentores, vamos, y no te creas, tú ve a la iglesia, no, el hermano tal vez andaba enojado, él no es quien para juzgarte, solamente Dios juzga.
No te equivoques, no te enredes con los pecadores. Cuando están disciplinados, mejor dile, pues si te disciplinaron por algo será, hermano, ten temor de Dios. Pero no te pongas a hablar en contra del ministro, y menos, voy a poner una máxima porque ahí se me puede ir una rola y ustedes son muy astutos para sacar rolas fuera de lugar, aunque no es fútbol, ¿verdad? Pero como quiera la hacen fuera de lugar. Esto es béisbol. Entonces, ¿qué voy a decir? Que a veces nos vamos allá, entonces al ministro no se le puede contradecir. Mira, yo tengo una máxima, hace muchos años que la dije, no sé si 30 o 40 años. Donde hay poder de dar vida, teme, porque hay poder de dar muerte. Y eso se ve, milagros, señales, resurrecciones, palabra profética que se cumple, que se ve, que tú dices, es que han pasado estos eventos y nuestro ministro o nuestra ministra ha dicho esto anticipadamente y se ha cumplido tal. Entonces teme. No es un capricho del ministro, es posible que esté tratando de poner orden en su congregación y a veces disciplina a alguna gente porque andan desordenadamente, y al nosotros mostrar empatía y denostar la autoridad del ministro, estamos cayendo en contradicción posiblemente contra lo que dice el Señor. Mejor quien peque, tenga temor, arrepiéntase. Si le disciplinan, acepte la disciplina y cállese la boca. Cumpla con el tiempo que le dijeron, si es que le pusieron tiempo, y deje de andar hablando en contra. Y no se cambie de congregación, no sea mañoso, no sea mañosa. Porque sí, en las grandes ciudades es lo que pasa, lo disciplinan uno aquí y se va para otra iglesia. Y como los pastores ahorita, pues a cualquier cosa le llaman pastor ahorita, ávidos de poder y ávidos de gente. La gente para muchos es dinero, no es otra cosa. Lo ven con signo de, ahí viene otro diezmo, ahí viene otra ofrenda. ¿Y qué importa que venga como venga? Hace tiempo, una pastor joven se quejaba conmigo tristemente de cómo le ha ido en el ministerio. Y le dije yo, mire hija, usted es la culpable de todo lo que está pasando, porque usted recibió gente corrupta que se salió en rebeldía y usted ni siquiera les preguntó por qué salieron, si ese pastor es bueno. Pero le importó el dinero de ellos, ¿verdad? Le importó el que su congregación iba a crecer, el que iba a tener un grupo musical usted. Pues ahora tráguese todo lo que le está pasando y arrepiéntase también usted. Sí, se lo tuve que decir a ella de frente. Y arrepiéntase, porque usted actuó mal, mija. Pero como dije ahorita, y esa es una verdad que ni modo, ya la dije, pero hasta pastores pueden tomar esta enseñanza y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo en mi ministerio? Porque tarde o temprano, yo todavía mantengo la vieja mística que tuve desde que empecé el ministerio. Vienen a mi congregación hasta gente que estaba conmigo antes. Se fueron. Pues tendrán que pasar un muy buen tiempo para que yo les diga, ahora son miembros de la congregación de vuelta. De ese pelo. Se acabó. Padre, bendigo a los hermanos y a las hermanas, oro que les guardes. Yo sé que la enseñanza estuvo media como de lija, estuvo rasposa, pero no le hace. La madera necesita cepillarse de tiempo en tiempo. Les bendigo pues en el nombre de Jesús. Amén.